La clase de hoy vamos a estudiar en el Génesis eh, el, el pasaje de Abraham. Por eso vamos a buscar en el... Dice que no me escuchan. Tal vez sea que tienen muy bajito el teléfono o la computadora. Tienen que subirle el volumen porque yo si no, no puedo gritarles. Tienen que mirar que tal vez el volumen de sus dispositivos está muy bajito, súbenlo y ya se van a dar cuenta tal vez que pueden escuchar mejor. Bueno, les decía que hoy vamos a estudiar la figura de Abraham. Vamos a estudiar el Génesis, el capítulo 12, y vamos a ver cosas muy interesantes en la figura de Abraham, cosas que tal vez ustedes no habían visto antes, y vamos a, a profundizar sobre esta figura el día de hoy. Muy bien, vamos entonces a buscar en sus Biblias, van a buscar el Génesis, el capítulo 12. ¿Verdad? Sus Biblias de Jerusalén, el capítulo 12, para que ahí vayamos profundizando en la figura de Abraham, veamos los aspectos, ¿verdad?, que nos aparecen en este capítulo 12. Vamos a leer ahí. Bueno, si ya están en sus Biblias, el capítulo 12 del Génesis, nos dice la Sagrada Escritura: Yahvé dijo Abraham. Acuérdense que Abraham no se llamaba Abraham, sino Abram, ¿verdad? Un nombre más corto, porque es el nombre suyo, nombre con el cual nace. Y acuérdense que el encuentro con Dios siempre hace cambiar a las personas. Y el cambio se da a través del nombre, es un reflejo del cambio. Cuando Dios encuentra a alguien, le pone un nombre nuevo, como el caso de Abraham, el caso de Sara, Saraí, que luego tiene el nombre de Sara. Recuerden de Saulo, que es Pablo, y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos a encontrar momentos en los cuales Dios hace una conversión o un cambio en las personas que encuentra y por eso les cambia de nombre. Nosotros el cambio en realidad no lo notamos mucho porque obviamente nuestro nombre se da en el momento del bautismo y antes del bautismo no teníamos otro nombre. Pero imaginemos que nosotros hubiésemos nacido con un nombre y en el bautismo nosotros recibimos entonces lo que es el nombre cristiano. Claro, la realidad es que cuando se nace, pues se bautiza uno muy rapidito y no hay cambios de nombre. Pero imaginemos que hubiésemos nacido con otro nombre. Ese nombre que nos dieron el día del bautismo es el cambio. Ese es el nombre nuevo, o ese es el nombre verdadero, ese es el nombre de la gracia. En el caso de la vida religiosa, ahora no se usa tanto, pero antiguamente se usaba también cuando se profesaba en la vida religiosa, pues muchas personas cambiaban de nombre. Y por eso es que tenemos, sobre todo muchas religiosas, que tenían su nombre de bautismo, sin embargo, su nombre de religiosa es diferente. Incluso algunas toman el nombre, por ejemplo, acompañado como de Jesús o del Espíritu Santo, o así, le acompañan como un nombre compuesto. ¿Ok? Entonces, por eso es que vemos el cambio de nombre en Abraham. Entonces, el versículo 1 dice: Yahvé dijo Abraham. Abraham, acuérdense que sin H, o sea, nombre corto. Abraham, vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré.
engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Todos los linajes de la tierra. Fíjense, Dios está dándole a Abraham una tarea muy importante. Y es la tarea de ser el padre de la fe. Hasta ahora habíamos visto la caída del pecado, los hombres que se alejan de Dios. Y Dios que no quiere darse por vencido. Dios quiere seguir buscando al hombre. Dios quiere seguir haciendo un llamado de alguna manera al hombre para hacer con él un pacto, ¿verdad? Un pacto de alianza, una alianza que va a ser una alianza eterna, ¿ok? Y él elige a Abraham para esa alianza tan importante. Fíjense que Abraham es el padre de la fe, no solamente de nosotros los católicos o digamos a nivel cristiano, de los cristianos, sino que Abraham también es el padre de la fe de todas las religiones monoteístas. Recuérdense que las religiones se dividen en monoteístas y politeístas. Las religiones monoteístas son las que creen en un solo Dios. Y ahí estamos hablando de los cristianos, o sea, a nivel general, católicos, protestantes, todos, cristianos, los musulmanes y los judíos. Son las tres grandes religiones monoteístas. Después tenemos una serie de religiones politeístas, que bueno, ustedes conocerán el hinduismo, conocerán otras religiones más que son politeístas, por ejemplo, la religión que estaba en Roma, la religión romana que creía en los dioses romanos, o las religiones griegas que creían en los dioses griegos. La religión monoteísta como tal tiene su origen en Abraham. O sea, en las religiones monoteístas me estoy refiriendo a las religiones que creen en un solo Dios, no en varios dioses, sino en un solo Dios. Y ahí están los judíos, los cristianos y los musulmanes. O sea que de alguna manera estas tres religiones reconocen a Abraham como el padre de la fe. Si ustedes como cristianos encuentran algún judío y hablan con ese judío de Abraham, ellos les van a decir, Abraham es nuestro padre en la fe. Y tú como cristiano dirás, no, pero Abraham también es nuestro padre en la fe. Y es verdad, es cierto, es padre en la fe de los cristianos como también de los judíos, como también lo es de los musulmanes. Entonces, los musulmanes, acuérdense que creen en Alá. Para ellos es Dios, ¿ok? O sea, es un solo Dios, Alá, ellos le llaman Alá, pero en realidad es el mismo Dios en el cual nosotros creemos. Nosotros le llamamos Yahvé. Los protestantes, algunos le dicen Jehová, equivocadamente, pero es el mismo Dios. En realidad, ellos están refiriendo a la persona de Dios, ¿ok? No creen en la Santísima Trinidad, ni los judíos, ni los musulmanes. Ellos creen solamente en un solo Dios como, digamos, una sola persona, el Padre. Entonces los judíos aclaman a Dios como su Padre, Dios, y los musulmanes le llaman Alá, y ellos reconocen a Mahoma como el profeta de Dios. Reconocen también a Jesús, reconocen también a Abraham, a Elías, pero para ellos, para los musulmanes, todos estos son profetas. Para ellos Jesús no es Dios, sino que es un profeta. Por eso es que decimos que ellos creen solamente en Dios Padre. Y a Dios Padre le llaman Alá. ¿Ok?
Pero si nosotros vamos a estudiar en profundidad la historia de las religiones, nos vamos a dar cuenta que el origen de la religión islámica, que son los musulmanes, lo mismo, el origen del islamismo está en Abraham. Y ahora lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la diversificación que hace la generación de Abraham cuando, ustedes saben, se divide Israel e Ismael, ¿ok? Que en realidad es una división que crea dos grandes pueblos, dos grandes religiones. Israel, que crea la religión judía, las 12 tribus de Israel, y de allí, obviamente, la religión cristiana. Y por otra parte, Ismael, que crea la religión musulmana, el islamismo. Pero los dos son descendientes del mismo Abraham. Si nosotros vamos a profundizar desde el punto de vista histórico, incluso los países se han fundado a través de estos dos grandes patriarcas, digamos, de alguna manera. Israel, por una parte, que funda el pueblo de Israel, lo que hoy se llama Israel. Y por otra parte, Ismael, que funda el pueblo musulmán en lo que nosotros hoy conocemos como los palestinos. Entonces, ustedes me digan, padre, ahora entiendo por qué hay en la tierra de Jesús todavía sigue habiendo guerra, todavía sigue habiendo discordia por la tierra, todavía siguen matando incluso niños e inocentes por cuenta de una repartición de tierras que nace desde Abraham. Israel sintió que él era el bendecido, el escogido para ocupar la tierra y ocupar las diferentes tribus. Salió de allí, como ustedes saben, hacia Egipto y después también hacia Babilonia, las deportaciones que hubo en el pueblo de Israel. Y siempre regresaban a apoderarse de la tierra que era de ellos. Para ellos esa es la tierra que Dios les dio y por lo tanto más nadie puede ocuparla. Por otra parte, el pueblo fundado por Ismael, o sea, su descendencia, la descendencia de Ismael, siempre pensó que la tierra también era suya. Y por lo tanto, se fundó el pueblo palestino. Entonces, por una parte, los descendientes de Ismael, que son palestinos, que son musulmanes como religión, son palestinos como pueblo, son musulmanes como religión, son hijos de Ismael, que son descendientes también de Abraham. Y por otra parte tenemos entonces a Ismael, a Israel, que funda el pueblo de Israel como pueblo histórico, que tiene como religión el judaísmo y que también se consideran descendientes de Abraham. Los ismaelitas son árabes, o sea, de tendencia árabe como lengua, y los israelitas son de tendencia hebrea como lenguaje. ¿Okay? Es un poco difícil de entender porque obviamente la historia es poco compleja, es complicada, pero bueno, yo quiero ayudarles a ustedes a adentrarse en el mundo de la palabra de Dios para que entiendan cómo la palabra de Dios muchas veces puede ayudar a abrir la mente, los caminos y el corazón del hombre
O como muchas veces también la misma palabra de Dios, cuando no está bien, eh, digamos, no está bien llevada a la práctica, entendida bien, muchas veces se malinterpreta, ¿ok? Y muchas veces es fuente de discordia entre las personas. Entonces, por eso es que los israelitas componen esto que nosotros llamamos la Torá, el Antiguo Testamento, y por otra parte los musulmanes tienen el Corán, que son escrituras parecidas, pero no son iguales, ¿ok? Pero tienen mucho de semejanza. No pensemos que porque es otra religión, porque hablan árabe, porque son palestinos, no. Tienen incluso como mandamientos muy parecidos a nosotros. Solamente difieren son algunos aspectos que son más bien, no de mandamientos, sino más bien como preceptos. Por ejemplo, ellos tienen el precepto de ir a la Meca al menos una vez en la vida. Tienen el ayuno del Ramadán, que para nosotros obviamente es diferente y para los judíos también. Pero obviamente tienen también mandamientos como nosotros, de no matar, de no mentir, de no robar, etcétera, etcétera. Ok, entonces para que nosotros entendamos el origen de las religiones, después se van diversificando, pero el origen es uno solo. Dios llama a Abraham, tú vas a ser el padre. ¿Ok? Solamente que los hijos no siempre toman el mismo camino todos. Entonces, ahí es donde viene el problema. Pero bueno, vamos a seguir. Capítulo 12 del Génesis, versículo 4. Marchó pues Abraham, como se lo había dicho Yahvé, con él marchó Lot. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Recuérdense que la edad es diferente a lo que nosotros entendemos como años en la actualidad. ¿Ok? Obviamente una persona a los 75 años en aquella época era muy difícil encontrar una persona con 75 años porque morían muy jóvenes, no había las medicinas que hay ahora. Obviamente en esa época cualquier enfermedad podía matar a una persona. De hecho, duraban muy poco las personas. Sin embargo, cuando nosotros vamos a entender la edad, no podemos ubicarla con el calendario de ahora, porque el calendario de ahora es un calendario, es el calendario gregoriano, es un calendario que viene después. Por lo tanto, en aquella época los años no corrían como corren ahora, ¿ok? Ya para que ustedes más o menos entiendan. Por eso es que se hablan de ciento y tantos años, etcétera, incluso de 800 algunos, no. No estamos hablando como como nosotros hoy veríamos la edad, ¿ok? Tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, con toda la hacienda que habían logrado y el personal que habían adquirido en Harán. Salieron para dirigirse a Canaán. Llegaron a Canaán. ¿Ven? Ya es el primer momento donde nos habla de la tierra de Dios. Porque acuérdense que Abraham está en Ur de los Caldeos. Ur de Caldea, que obviamente es una tierra que no es la tierra santa, que no es la tierra a la cual Dios lo envía. Tiene que salir de allí, de Ur de los Caldeos, y dirigirse a una tierra que era la tierra de los cananeos, por eso se llama Canaán, tierra de los cananeos, donde Abraham va a ir a conquistarla, que es interesante, ven, él va a conquistar una tierra, o va a conquistarla desde el punto de vista guerrero, pero eh, de un modo diferente, de un modo diferente al cual lo podría hacer el mundo. Acuérdense que todo esto del Antiguo Testamento tenemos que entenderlo desde la posición de lo que ellos entendían, que era conquistar una tierra. Dios lo había mandado a conquistar, Dios no le había dicho que fuera a, a matar gente. De hecho, Abraham tampoco lo hace. Pero los israelitas, al reconquistar la tierra, después que vienen de Egipto, sí lo hacen. Y obviamente vamos a entender después cuál es el proceso religioso que hay detrás de todo eso.
Versículo 6. Y Abraham atravesó el país hasta el lugar sagrado de Siquem, hasta la encina de Moré. Por eso estaban los cananeos, porque estaban entonces los cananeos en el país. ¿Ok? Los cananeos estaban allí. Él llega a Siquem, desde donde va a emprender su entrada, ¿verdad? A la tierra. Yahvé se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia he de dar esta tierra. Entonces él edificó allí un altar a Yahvé que se le había aparecido. De allí pasó a la montaña al oriente de Betel y desplegó su tienda entre Betel al occidente y Ai al oriente. Allí edificó un altar a Yahvé e invocó su nombre. Luego Abraham fue desplazándose por acampadas hacia el Negev. El Negev en realidad es un desierto. Recuérdese que allá los desplazamientos no son muy sencillos porque muchas veces hay que atravesar desiertos. Hubo hambre en el país y Abraham bajó a Egipto a pasar allí una temporada, pues el hambre abrumaba al país. Estando ya próximo al entrar en Egipto, dijo a su mujer Sarai, mira, yo sé que eres mujer hermosa. En cuanto te vean los egipcios, dirán, es su mujer, y me matarán a mí, y a ti te dejarán viva. Di por favor que eres mi hermana, al fin de que me vaya bien por causa tuya, y viva yo en gracia a ti. Efectivamente, cuando Abraham entró en Egipto, vieron los egipcios que la mujer era muy hermosa. Viéronla los oficiales del faraón, los cuales se la ponderaron y la mujer fue llevada al palacio del faraón. Este trató bien por causa a ella, a Abraham, que tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero Yahvé hirió al faraón y a su casa con grandes plagas, por lo de Sarai, la mujer de Abraham. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es lo que has hecho conmigo? ¿Por qué no avisaste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, de manera que yo la tomé por mujer? Ahora pues, y ahí a tu mujer, toma y vete. Y el faraón ordenó a unos cuantos hombres que le despidieran a él, a su mujer y todo lo suyo. Capítulo 13. De Egipto subió Abraham al Negué junto con su mujer y todo lo suyo. Y acompañado de Lot, Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Caminando de acampada en acampada, se dirigió desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde estuvo su tienda, entre Betel y Ai, el lugar donde había invocado Abraham el nombre de Yahvé. También Lot, que iba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Ya la tierra no les permitía vivir juntos porque su hacienda se había multiplicado, de modo que no podían vivir juntos. Hubo riña entre los pastores del ganado de Abraham y los del ganado de Lot. Además, los cananeos y los perisitas habitaban por entonces en el país. Dijo pues Abraham a Lot, Ea, no haya disputas entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Miren, ojo con esto, porque esto es un punto muy, muy interesante para poder entender la frase. No es el tema de la clase de hoy, por favor, no se me desvíen, pero es para darles un paréntesis, porque muchos de ustedes, yo sé, han escuchado a los protestantes que siempre dicen, pero es que María tuvo más hijos, porque ahí en la Biblia dice explícitamente, a Jesús le dice, he ahí que está tu madre y tus hermanos. Esos hermanos de Jesús, entonces quiere decir que María tuvo más hijos. Miren, les voy a explicar algo que siempre les explico a todos mis estudiantes para que entiendan que es una falsedad cuando los protestantes hablan de esa manera, porque ellos no han estudiado la Biblia ni han estudiado la cultura judía. Para los judíos, todos aquellos que son parientes se consideran hermanos.
Generalmente los primos, o sea, los hijos de hermanos, en lugar de llamarse primos, se llamaban como hermanos, ¿verdad? Porque si tú tienes un hermano tuyo, tú tienes hijos, él tiene hijos, todos los nietos de unos abuelos, para los abuelos son todos nietos, por lo tanto, para los papás es como si fueran también todos hermanos entre ellos. No sé si me hago entender. Para que ustedes entiendan, si ustedes, por ejemplo, tienen 5 hermanos y todos sus hermanos tienen hijos, todos ellos, en lugar de llamarlos primos, como nosotros los llamamos ahora, para la mentalidad judía, todos ellos eran hermanos, porque eran todos hijos de hermanos. Igual también se hacía ver entre los sobrinos y los tíos, ¿ok? Eran como si fueran hermanos. ¿Por qué? Porque no existía la mentalidad del pariente. Para ellos todos eran hermanos, porque ya eran de por sí parientes. Ahora nosotros le llamamos parientes o le llamamos primos, pero en aquella época ellos utilizaban una palabra que la palabra en griego es adelphos, que quiere decir hermanos, pero en realidad no son hermanos carnales, son parientes. Volvamos entonces aquí para que podamos entender bien capítulo 13, versículo 8. Cuando ustedes agarren un protestante y le digan, ven acá, entonces dime qué es lo que significa esto. Dijo pues Abraham a Lot. Acuérdense que Abraham y Lot, Abraham es el tío, Lot es el sobrino de Abraham. Y Abraham le dice a Lot, ea pues, no haya disputas entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Entonces, la mentalidad judía es que si Abraham es el tío y Lot es el sobrino, ellos son hermanos, ellos no son tío y sobrino, sino que son hermanos. Y si hubiesen primos, también se llamaban hermanos. Es lo mismo que pasa entonces cuando encuentran a María. Le dicen, he aquí, está María, ¿verdad? Que es tu madre y tus parientes. En realidad, cuando dice hermanos, se está refiriendo a parientes, no se está refiriendo a hermanos. Lo mismo que pasa con Abraham y Lot. Cuando dice somos hermanos, quiere decir que son parientes. Es la forma de hablar de los judíos que consideran a todas las personas eh, mm, hermanos cuando son parientes cercanos. O sea, el sobrino, el tío, los primos, todos esos son hermanos. De hecho, hay un estudio muy interesante donde se dan cuenta que cuando habla de hermanos, después nombra a personas que en realidad son primos de Jesús, como por ejemplo hablan de Santiago, de Judas, que son en realidad primos de Jesús. Son hijos de una María, pero no es María, la madre de Jesús, sino son María la de Cleofás. Hay un estudio muy interesante sobre eso que no voy a detenerme mucho porque nosotros no estamos estudiando ahora el Nuevo Testamento. Cuando estudiemos el Nuevo Testamento sí les voy a hablar sobre esto para que ustedes tengan presente esto, pero sí es muy, muy importante que al estudiar el libro del Génesis ya ustedes vayan teniendo una mentalidad de cómo es que funciona la mentalidad y la cultura judía. Así que cuando alguien venga a decirles, le van a decir, bueno, ustedes hablan griego, hablan hebreo, comprenden la cultura hebrea, porque si no le entienden, no pueden leer la Biblia solamente e interpretarla en español, porque la Biblia no fue escrita en español. La Biblia fue escrita con una cultura hebrea, con una mentalidad hebrea y fue escrita en hebreo. Entonces, no podemos, hebreo y griego, no podemos absolutamente considerarla al pie de la letra. ¿Ok? Entonces, ojo con esto, hermanos, porque se equivocan mucho las personas, se equivocan muchísimo con esto, sobre todo los protestantes. Entonces, estoy hablando del capítulo 13 del Génesis, Génesis 13, versículo 8. Génesis 13, 8 nos está diciendo Abraham a Lot
Ea pues no haya disputas entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos, o sea, somos parientes, lo que le está diciendo, ¿verdad? Somos de una misma sangre. Acuérdense que ellos se consideraban hermanos porque eran de una misma sangre. Acuérdense que los abuelos, cuando tenían hijos, y a su vez esos hijos tenían hijos, son todos generados por esa misma sangre y por lo tanto se consideraban todos hermanos. Versículo 9. Oh, perdón, que ya me viró hacia atrás al capítulo 12. Entonces, capítulo 13, un momentito que se me pasó la Biblia. Capítulo 13, versículo 9. ¿No tienes todo el país por delante? Pues bien, apártate de mi lado. Si tomas por la izquierda, yo iré por la derecha. Y si tú por la derecha, yo por la izquierda. Lot levantó los ojos y vio toda la vega del Jordán, toda ella de regadío. Eran antes de destruir Yahvé a Sodoma y Gomorra, como el jardín de Yahvé, como en Egipto, hasta llegar a Zoar. Eligió pues Lot para sí toda la vega del Jordán y se trasladó al oriente. Así se apartaron el uno del otro. Abraham se estableció en Canaán y Lot en las ciudades de la vega, donde plantó sus tiendas hasta Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran muy malos y pecadores contra Yahvé. Entonces ahí es donde dijo Yahvé a Abraham: después que Lot se separó de él, alza tus ojos y mira desde el lugar en donde estás hacia el norte, el mediodía, el oriente y el poniente. Pues bien, toda la tierra que ves te la daré a ti, ya tu descendencia, y a tu descendencia por siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, tal que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tu descendencia. Levántate, recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo he de dar. Y Abraham vino a establecerse con sus tiendas junto a la encina de Mambré, que está en Hebrón, y edificó allí un altar de Yahvé. Ojo con esto porque este versículo 18 es muy importante cuando habla de la encina de Mambré. La encina de Mambré es el signo del Padre. Acuérdense que aquí en este momento Dios se está revelando como Padre, o sea, Dios Padre. No hemos todavía, obviamente, visto la revelación del Hijo, que la vamos a ver en el Nuevo Testamento, y del Espíritu Santo, a pesar de que ellos ya estaban en Dios como Santísima Trinidad. Pero en ese momento, el padre le habla a Abraham y se aparece en la encina de Mambré, que es un árbol, obviamente. eh, y ese es el signo de la aparición del padre y del coloquio que tiene, o de la conversación que tiene con Abraham para darle la tierra prometida. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Si no hay pregunta, puedo seguir hasta el capítulo 18, porque quiero saltar al capítulo 18 ahora. No sé si ustedes tienen alguna pregunta que hacer. Déjenme ver el chat. Oh, no, en el chat solamente me preguntan cuál es la cita donde habla de lo que los primos se llamaban hermanos. Em, bueno, la cita bíblica que estaba hablando yo ahora es el Génesis 13:8. Pero no son los primos, sino estamos hablando del tío y el sobrino. En el caso de los primos es más adelante, pero ya es el Nuevo Testamento, cuando a Jesús le dice: he aquí tu madre y tus hermanos, que en realidad son los primos de él. No hay una cita donde nos dice a los primos se les llamaban hermanos, sino que las citas son como esta, citas donde uno se da cuenta de que no son hermanos y sin embargo ya se llaman hermanos. Entonces, la cita del Nuevo Testamento, después la vamos a estudiar, donde en realidad cuando nos dice cuáles son los hermanos de Jesús, nos habla de Santiago, por ejemplo, que nosotros sabemos que es de Cleofás, no nada que ver con María ni José, y de Judas también, Judas Tadeo, obviamente, no que es primo de Jesús. Pero no vamos a ir a adentrarnos en esto.
Sobre las edades era diferente el conteo de los años, sí. Sí, sí, claro, el conteo de los años era diferente. No eran los años como duran ahora, ¿verdad? Que duran 12 meses, etcétera. Acuérdense que el calendario ha dado muchas vueltas. Acuérdense que el calendario ha dado muchas vueltas. De hecho, los meses eran menos, mucho menos. Incluso en la época romana hubo emperadores que incluyeron meses al año. Acuérdense que Julio César incluyó Julius, que Julio César, como quiso tener un nombre, con un mes, perdón, con el nombre suyo, colocó Julio, el mes de julio. Igual también después vino César Augusto y ahí entonces colocó agosto como nombre suyo. Pero en realidad los años eran mucho más pequeños. Por eso no podemos decir que son de esa manera porque, o sea, que la manera que es ahora, porque el calendario sufrió muchos cambios, ¿verdad? Hasta el calendario que tenemos ahora, ya que es el definitivo calendario gregoriano. Pero en esa época, años no equivalían a los años de ahora. ¿Ok? Podríamos decir que probablemente Abraham era una persona ya entrada en edad porque de hecho se llama la atención de que Abraham ya tenía una cierta edad y no había tenido hijos, cuando ustedes saben que para esa época se tenía hijos bien, pero bien temprano. Eh, Sin embargo, él no tenía hijos, era una persona entrada en edad, pero no que tuviese 75 años como nosotros lo entendemos ahora, ¿verdad? Podría tener alrededor de unos 30, 40 años, que ya es muy tarde incluso para ellos tener hijos. Vamos a buscar entonces el capítulo 18. Vamos a buscar el capítulo 18 del libro del Génesis, porque les voy a hablar de un pasaje sumamente interesante. A mí me encanta mucho este. Y es bien, bien bonito, bien bonito. Bien bonito, ustedes verán, por lo menos si les gusta como a mí, la iconografía bizantina. Es un periodo de la iglesia hermoso, 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 hermoso. Lo que la iglesia después se modernizó y obviamente ya las pinturas son muy, muy, muy modernas, lo cual son lindas también, pero la iconografía antigua es sumamente hermosa. Si a ustedes les agrada como a mí, lo van a disfrutar mucho este pasaje y la iconografía que se hace de él. Voy a leerles este pasaje del Génesis, capítulo 18. Ya aquí obviamente estamos ante la presencia de un pasaje de mucha espiritualidad. Abraham ya no se llama Abraham, sino se llama Abraham. O sea, ya pasamos el periodo donde Abraham cambia el nombre. Y vamos a ver qué interesante cómo esta aparición nos recuerda, no les voy a adelantar, voy a leerlo, pero nos recuerda algo muy importante de la dogmática católica. Fíjense, Génesis 18, versículo 1. Se le apareció Yahvé en la encina de Mambré. Recuérdense la famosa encina de Mambré que les había hablado anteriormente. O sea, que era el lugar donde se estaba apareciendo Dios, ¿verdad? Yahvé se aparecía a Abraham y le hablaba, o sea, le indicaba lo que tenía que hacer. Entonces, se le apareció Yahvé en la encina de Mambré, recuerden, un árbol, estando sentado él a la puerta de su tienda en lo más caluroso del día. O sea, Abraham estaba en la puerta de la tienda en lo más caluroso del día. Se supone que sea como el mediodía, ¿verdad? Así le llamaban los judíos. Al mediodía es el punto donde el sol está en su punto, ¿verdad? En lo más alto del cielo y por lo tanto es el momento más caluroso. Levantó los ojos y aquí que habían 3 individuos parados a sur vera, o sea, cerca de él. 3 individuos. Ojo con esto porque estaba hablando de 3 individuos. Como los vio, acudió desde la puerta de la tienda a recibirlos
y se postró en tierra. Fíjense, este momento es hermoso. Es un momento que yo lo pienso y siempre me viene como, o sea, algo lindo dentro, porque es la primera aparición de la Santísima Trinidad. Habla de tres individuos. Obviamente no hay conocimiento todavía hasta ese momento de la Santísima Trinidad, pero lo que nos hace pensar que es la Santísima Trinidad en persona es porque cuando la Biblia nos narra que Abraham ve a estos individuos, sale a recibirlo y sin decir nada se postra en tierra. Para postrarse en tierra tiene que ser obviamente Dios. No hay otra alternativa. No nos postramos ante más nadie que no sea Dios. Y obviamente Él se está postrando en tierra. La postración no es simplemente el arrodillarse. Postrarse, acuérdense que la postración, que es lo que hacemos los sacerdotes el Viernes Santo, la postración es completamente en tierra en sentido de adoración total, ¿verdad? El Viernes Santo se hace para adorar a Jesús que muere en la cruz y es el sentido de la adoración suprema. Cuando alguien quiere adorar a Dios de un modo supremo es en postración. O sea, tú te puedes arrodillar, estás adorando a Dios, pero cuando te postras es la adoración suprema a Dios. Es Dios completamente delante de ti y tu adoración completa a Él. Es como tú volverte completamente tierra, volverte nada delante de Dios. Y ese es el sentido de la postración. Nos convertimos tierra delante de Dios, somos nada delante de Dios. Entonces, Él cae y se postra en tierra, o sea, se postra completamente, porque Abraham entiende que es un momento sumamente importante, porque está delante de él nada más y nada menos que la Santísima Trinidad. ¿Qué dice Abraham? Versículo 3. Señor mío, fíjense cómo le llama Señor mío. No le está diciendo de otro nombre, Señor. Y Señor solamente se le dice a Dios. Señor mío, si te he caído en gracia, ea, no pases de largo cerca de tu servidor. O sea, no te vayas, no pases de largo. A mí me encanta este pasaje. Yo amo este pasaje porque tiene un contenido teológico sumamente grande. Fíjense que Abraham no dice señores, son tres individuos. Ojo con esto, porque a Abraham se le presentan tres individuos y él no está diciendo señores, chicos. No le está diciendo plural, le está diciendo el singular, está diciendo Señor mío, si te he caído en gracia, o sea, si realmente te agrado, si realmente yo te he caído en gracia, no pases de largo, o sea, no te vayas, o sea, quédate. Pero le dice, Señor mío, singular, no usa el plural, que normalmente se tendría que usar el plural para ese momento, tendría que ser señores, son tres individuos que se están presentando. Fíjense qué momento de digamos, de epifanía de la Santísima Trinidad. Y epifanía, recuérdense que significa manifestación. Qué manifestación tan hermosa de la Santísima Trinidad, que por una parte Abraham reconoce que es uno solo, o sea, es un solo Dios. Señor mío, le dice. Segunda, él reconoce que es Dios porque se postra en tierra, reconoce que él no es nadie delante de la grandeza de Dios, por eso se postra en tierra. Y tercero, son tres individuos. O sea, estamos ante la presencia de una manifestación de la Santísima Trinidad de un modo sumamente hermoso. Versículo 4, ea que traigan un poco de agua, lávense los pies y recuéstense bajo este árbol. O sea, está hablando de la encina de Mambré. Que yo iré a traer un bocado de pan, van a reponer las fuerzas, luego pasarán adelante, que para eso
han acertado a pasar a la vera de este servidor vuestro, se está hablando de él, de Abraham, han pasado a la vera, o sea, cerca de él. Dijeron ellos, hazlo como tú has dicho. O sea, ellos le dijeron al unísono, ok, está bien, hazlo como tú lo has dicho. Abraham, versículo 6, Abraham se dirigió presuroso a la tienda a donde Sara y le dijo, apresta 3 arrobas de harina de sémola, amasa y haz unas tortas. Abraham, por su parte, acudió a la vacada, o sea, a las vacas, apartó un becerro tierno y hermoso y se lo entregó al mozo, el cual se apresuró a aderezarlo, o sea, a prepararlo para la comida. Luego tomó cuajada y leche junto con el becerro que había aderezado y se lo presentó, manteniéndose en pie delante de ellos bajo el árbol. Así que así que hubieron comido, le dijeron, ¿dónde está tu mujer Sara? Ahí en la tienda, contestó Abraham. Versículo 10. Dijo entonces aquel, volveré sin falta a ti pasado el tiempo de un embarazo, y para entonces tu mujer Sara tendrá un hijo. Sara lo estaba oyendo a la entrada de la tienda, a sus espaldas. Abraham y Sara ya eran viejos, entrados en años, y a Sara se le había retirado la regla de las mujeres. Así que Sara rió para sus adentros y dijo, ahora que estoy pasada, sentiré el placer y además con mi marido viejo. Dijo Yahvé a Abraham, ¿cómo así que se ha reído Sara diciendo seguro que voy a parir ahora de vieja? Es que hay, es que hay nada milagroso para Yahvé. En el plazo fijado volveré al término de un embarazo y Sara tendrá un hijo. Sara negó, no me he reído, es que tuve miedo. Pero aquel dijo, no digas eso, que sí te has reído. Se levantaron de allí aquellos hombres y tomaron hacia Sodoma, y Abraham les acompañaba de despedida. Dijo entonces Yahvé, por ventura voy a ocultarle a Abraham lo que hago, siendo así que Abraham ha de ser un pueblo grande y poderoso, y se bendecirán por él todos los pueblos de la tierra, porque yo le conozco y sé que mandará a sus hijos y a su descendencia que guarden el camino de Yahvé, practicando la justicia y el derecho, de modo que pueda concederle Yahvé a Abraham lo que le tiene apalabrado, o sea, lo que había hablado ya con él. Versículo 20, dijo pues Yahvé, el clamor de Sodoma y de Gomorra es grande y su pecado es gravísimo. Ya pues voy a bajar personalmente a ver si lo que han hecho responde en todo al clamor que ha llegado hasta mí, y si no, he de saberlo. Y se marcharon desde allí aquellos individuos camino de Sodoma, en tanto que Abraham permanecía parado delante de Yahvé. Bueno, después viene el proceso que ustedes saben de Sodoma y Gomorra, ¿no? No las destruyas si encuentras, aunque sea 20, aunque sea 10, aunque sean 5, etcétera. Es el momento de la intercesión. Acuérdense que es el proceso de Abraham interceder por Sodoma y Gomorra. Y bueno, lo que sucede después ya ustedes lo conocen muy bien, pero quiero hablarles de este pasaje de estos individuos, ¿verdad? De estos, de estos 3 individuos que se presentan ante Abraham y que nosotros consideramos como el primer momento en el cual la Santísima Trinidad se aparece, ¿verdad? Como aparición, ¿verdad? Recordemos que después en Jesús se aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con la voz que clama del cielo, la paloma y el Hijo, ¿verdad? Que está en el bautizo. Sin embargo, el primer momento de aparición de la Santísima Trinidad es este, y es muy hermoso porque ahora les voy a explicar. Si ustedes tienen detenimiento hacia lo que les voy a presentar,
van a ver el icono, ¿verdad?, de la Santísima Trinidad, que les voy a presentar les voy a hablar sobre esto porque este icono, acuérdense que los iconos son las pinturas antiguas. Las pinturas que son bizantinas, cuando estoy hablando de bizantino estoy hablando de un proceso medieval de hace muchísimos años atrás. El icono de este bizantino que ustedes van a ver fue pintado por Rublev. Rublev es un pintor ruso que hace este icono basándose en este pasaje. Y ustedes verán lo maravilloso que él hace, porque por eso a mí me encantan los iconos, porque tienen una teología muy grande. Acuérdense que antes no se podía hablar de teología escrita porque había mucha gente que no sabía leer ni escribir. Sin embargo, se dibujaba para que las personas pudieran entender la teología a través de los dibujos. Y por eso es que los iconos tienen una teología sumamente grande. O sea, los iconos medievales, cuando la gente no podía leer la teología, podía verla a través de los cuadros. Entonces, este cuadro que es bizantino medieval nos recuerda la manifestación que hace la Santísima Trinidad a través de estos tres individuos. Claro, obviamente Rublev los dibuja como si fueran tres ángeles, pero bueno, les voy a presentar el icono. Les estoy compartiendo la pantalla, ustedes lo están viendo aquí delante de ustedes el icono. Yo lo voy a garabetear un poquito, claro, obviamente digitalmente porque después se borra, para que ustedes entiendan lo que les voy a hablar de acá, porque tiene un contenido teológico sumamente grande. Voy a utilizar los colores para irles diciendo. Esto lo dibuja Rublev basándose en ese encuentro, ¿verdad?, que hace que hacen estos tres individuos con Abraham. Él los considera ángeles, ¿verdad? Son apariciones como si fueran ángeles, pero con el sentido, como dice él, que son la aparición de la Santísima Trinidad. Voy a utilizar los colores. Voy a utilizar los colores porque les voy a ir hablando. Miren, vamos a empezar por el individuo del medio. Ustedes ven el individuo del medio, voy a trazar con el lápiz rojo, estoy trazando para que ustedes vean cuál es el individuo del medio. Vean, este individuo del medio tiene una cosa característica y es el color púrpura, que es el color del rey y equivale entonces, ¿verdad?, como ustedes saben, al Padre, ¿verdad? Es el color púrpura, el color del rey, y por lo tanto es el color del Padre como máxima potestad. ¿Ok? Fíjense cómo tiene un color azul. Este color azul del manto azul lo tienen los tres. Vean, azul, azul aquí y azul este que tiene también por dentro que se transparenta. El azul quiere decir que los tres tienen algo en común, o sea, la divinidad. Los tres tienen la divinidad, son Dios, ¿ok? Sin embargo, los tres tienen algo diferente. Voy a quitar lo que coloqué. El Padre, por ejemplo, en el centro tiene este color que es el color púrpura. El Hijo tiene un color como tierra, ustedes ven, pero que transparenta la divinidad, porque acuérdense que el Hijo es hombre, pero también es Dios. Por fuera es transparente, es un color tierra, porque viene a la tierra, o sea, se hace hombre, pero se transparenta su divinidad porque también es Dios, el color azul, ¿verdad? Que se simboliza el color de Dios por lo del cielo. El individuo de la derecha que ustedes ven es el Espíritu Santo. Tiene el azul, que es el color de Dios, porque es Dios también. Acuérdense que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y con el Padre y el Hijo recibe
una misma adoración y gloria, o sea, porque es Dios también. Sin embargo, tiene un color diferente, el color verde, porque el Espíritu, acuérdense que es el color verde de la esperanza, es la esperanza, ¿verdad? Bien. Voy a ir a otro aspecto. Vean que los tres tienen varas, miren. Esta es la vara que está sosteniendo en la mano el Hijo. Esta es la vara que está sosteniendo en la mano el Padre. Y esta vara que está sosteniendo el Espíritu Santo. ¿Ok? Son tres varas que simbolizan que los tres son peregrinos, porque acuérdense que son peregrinos, pasaron a visitar a Abraham, pero siguieron adelante para visitar a Sodoma y Gomorra. Recuérdense que el símbolo es que ellos tres son peregrinos, van de paso. Por eso es la vara del peregrino. Bien, quito la vara para hablarles de otra cosa. Si ustedes miran hacia arriba, si ustedes miran hacia arriba de las cabezas, ustedes verán, vamos a empezar por el Hijo. El Hijo acá arriba tiene una casita. ¿Ven? Se las estoy marcando con el rojo. Ven que aquí está la puerta, tiene columnas, etcétera. ¿Ok? Bueno, eso, esa casita simboliza que el Hijo se hace hombre, viene a la tierra, tiene una casa y hace casa, ¿verdad? En realidad en nosotros, o sea, viene a morar, viene a habitar entre nosotros. Es como que viene a habitar, viene a hacer casa en nosotros, ¿verdad? Por eso es la imagen del Hijo. Sin embargo, el Padre tiene la encina de Mambré. La famosa encina de Mambré que les he hablado hasta ahora es un árbol, véanlo ahí. Rubles lo dibuja como el árbol de la encina de Mambré, es un árbol así, un arbusto, que simboliza la aparición del Padre. Por eso es que el Padre encima de su cabeza tiene una encima de Mambré, simbolizando que allí en la encina de Mambré él se apareció a Abraham. O sea que el Hijo tiene la casa porque viene a habitar entre nosotros. La encina de Mambré es el símbolo del Padre, porque es el lugar donde se manifestaba el Padre a Abraham. Y el Espíritu Santo, si ustedes ven, se ve muy poquito, pero parece aquí cayendo una cascada. Vean, acuérdense que es un dibujo medieval, es un dibujo sumamente viejo, que no está muy claro. No son como los dibujos modernos, pero esto que les puse en rojo es como una cascada que cae. ¿Por qué? Porque acuérdense que el Espíritu Santo es agua viva. Entonces, Rublev lo dibuja como el Espíritu Santo, que es una cascada de agua viva, porque el Espíritu Santo es esa agua viva. Entonces, ven que cada uno tiene encima de sus cabezas la representación. El Hijo tiene una casita, el Padre tiene la encina de Mambré, el Hijo tiene una cascada, que es el símbolo del agua viva. Fíjense, muy interesante cómo cada uno de ellos tiene en sí algo en común, que es la divinidad, o sea, el color azul. Los tres tienen el color azul, pero cada uno tiene algo diferente. Eso nos dice que Dios tiene algo en común, que es la divinidad. Como decimos de la Santísima Trinidad, los tres tienen la misma esencia y naturaleza. O sea, los tres tienen la misma esencia y naturaleza, quiere decir que los tres tienen la misma divinidad, los tres son Dios. Pero cada uno es una persona diferente. No podemos decir que es como si fuera un transformer. ¿Se recuerdan cuando hablamos de la Santísima Trinidad? No podemos decir que es como uno solo que se transforma en tres. No, no, absolutamente. Son tres personas en un solo Dios. ¿Ok? Es un solo Dios, pero en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Diferente, cada uno diferente. El Hijo tiene el color tierra, porque se hace hombre, viene a la tierra, se transparenta, porque a través de eso transparente se puede ver la divinidad
del Hijo, y el Espíritu Santo, el color de la esperanza, que el Espíritu Santo es un espíritu de esperanza, ¿verdad? Y el Padre, el color de la regalidad, o sea, el color de ser rey, ¿verdad? De la realeza, es el color púrpura que usaban los reyes. Si ustedes pueden observar, aquí el Padre tiene en su mano, vean que parece como si estuviera dando la bendición, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando el sacerdote va a dar la bendición que parece como si fuera, ¿verdad? Que hace como un dos? Es el Padre el que está dando la bendición. Fíjense el Hijo, sin embargo, perdón, el Espíritu Santo, lo que tiene en su mano hace así, como una casita. ¿Ven? Porque Él es casa, refugio. Acuérdense que el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo nos refugiamos, ¿verdad? Y podemos observar en el Espíritu Santo la posibilidad de refugiarnos en Él, ¿ok? De refugiarnos en Él como refugio. Otra cosa interesante que podemos ver en acuérdense que todo esto Rubles lo hace para entender lo que es la teología de la Santísima Trinidad. Si nosotros unimos la cabeza del Padre, espérense, porque estoy a mano alzada, yo no soy muy buen pintor, pero para que ustedes vean, si nosotros unimos la cabeza del Padre con el pie del Hijo y unimos la cabeza del Hijo con el Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta de que la forma es la forma de una cruz, ¿verdad? Es la cruz donde estuvo crucificado Jesús. Vean cómo hay una perfección, ¿verdad? En cuanto a lo que es el modo de hacer el dibujo. Pero no nos quedamos allí, no nos quedamos allí. Miren, si nosotros vamos bordeando el cuerpo del Hijo, vean lo que estoy bordeando, ¿eh? Vean, voy hasta abajo, hasta los pies, junto con el pie del Espíritu Santo, y voy a bordear el cuerpo del Espíritu Santo. Vean qué se forma allí. A ver si ustedes saben. Se forma exactamente un cáliz. El cáliz que es el signo de la sangre de Cristo. Vean qué perfección tiene este icono que nos recuerda que Jesús vertió su sangre por nosotros, ¿verdad? Bien, voy para atrás. Fíjense aquí en el centro también hay un cáliz, ¿ven? Que es el cáliz que ellos están compartiendo, pero en el medio del cáliz hay algo que nosotros no vemos porque acuérdense que esto es muy viejito y no se ven los particulares, pero allá adentro hay un cordero. Es un cordero chiquitito pintadito que es el signo del Cordero de Dios. Jesús, como Cordero de Dios, que inmolado por nosotros, ¿verdad? Se inmola. Pero en el medio, en realidad, lo que hay es un corderito pintado. Solo que ahí a simple vista no aparece así tan claro. Pero podemos observar también esa imagen, ¿verdad? Vean cómo el Padre está observando al Hijo, porque acuérdense que el Hijo procede del Padre. Y el Hijo, a su vez, si ustedes miran, en su vista está observando al Espíritu Santo. Porque acuérdense que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Entonces hay una procesión directa del Padre hacia el Hijo y después del Hijo. Perdón, hoy me salió ahora. Pero un momentito porque se me salió una notificación de la computadora. Tengo que... Ok. Y el Padre y el Hijo, ustedes saben, por procesión envían al Espíritu Santo.
Pues por eso es que encontramos esa reflexión en las vistas, ¿verdad? El Padre hacia el Hijo hacia el Espíritu Santo. ¿Ok? Y ya después lo que encontramos, vamos a encontrar muchas otras cosas. Yo solamente les he dicho estas porque son las más comunes. Hay unas reflexiones hermosas sobre esto. Este icono de la Santísima Trinidad a mí me encanta mucho. Si ustedes tienen la posibilidad, déjenme dejar de compartir la pantalla. Si tienen la posibilidad de buscar algunos iconos que sean de esa época, de la época bizantina, ustedes van a ver que es una hermosura, una hermosura. Fíjense, hay unos iconos, por ejemplo, hay un icono de la Virgen, que es la Teotocos, es el icono más antiguo. Déjenme yo buscarlo para que ustedes la vean. Porque a propósito de la iconografía en la Biblia, ustedes verán que hay unos iconos muy lindos. No son modernos, acuérdense que todos estos son antiguos, pero si a ustedes les gusta la iconografía antigua como a mí, ustedes van a disfrutar esto muchísimo. Miren, esta es la Teotocos. Esta es una de las imágenes más antiguas de la Virgen María. La Virgen María con el niño. No es la clásica María moderna con el niño en la mano. Acuérdense que son iconografías muy, muy antiguas. Estoy hablando de la época medieval, del medioevo. Vean aquí tenemos el Pantocrátor. El Pantocrátor también es una de las iconografías más antiguas. Estamos hablando de la época medieval. Fíjense, aquí se nota más bien cómo lo hacían, porque lo hacían con pedacitos. Y ven cómo son como granitos, ¿verdad? Que van poniendo granito, 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 granito hasta crear la figura completa. Aquí se ve mucho mejor cómo la iconografía estaba siendo, ¿verdad? Hecha ahí se ven los granitos que se fueron poniendo de los diferentes colores para formar la figura del Pantocrátor. El Pantocrátor, pantos quiere decir todo, kratos quiere decir poder, ¿no? Pantos quiere decir todo y kratos quiere decir poder, o sea, el todopoderoso. Es el Cristo todopoderoso, el Pantocrátor. Se llama así Pantocrátor porque es un nombre en griego, Pantocrátor, que quiere decir todopoderoso. Esta figura del Pantocrátor es muy hermosa y vean cómo, a ver si se puede, ya, esa es la parte más. Bueno, ven, ahora lo he acercado más, miren. Lo logré acercar con la lupa y vean cómo son minúsculos pedacitos que fueron poniendo pedacitos, cuadritos, cuadritos, cuadritos de diferentes colores para crear toda esa grandísima imagen. Vean los ojos de Jesús, la boca, el pelo, toda la imagen de Jesús. Fueron colocando cuadritos, pequeños cuadritos de diferentes colores. Esa es la técnica para hacer los iconos, la iconografía. Lamentablemente, en la lucha contra los evangélicos, los protestantes, se perdieron mucha de la iconografía, porque en la época donde los protestantes empezaron a odiar las imágenes, empezaron a romperlas, a quemarlas, y muchas de estas se perdieron. Pero había muchas imágenes hermosas que la iglesia desde el principio empezó a crear a través de ¿cómo se llama? Del arte y de la ciencia. Y vean cómo hacían esas imágenes. ¿Ven? El Pantocrátor. Encima hay unas letras, voy a coloreárselas con rojo para que ustedes sepan de lo que estoy hablando. Encima de la cabeza de Jesús, del Pantocrátor, tenemos aquí las primeras letras de Jesús, que es Jesús, Jesús. Y aquí está Christos, que empieza con X, así. Entonces es la palabra de Jesús, ¿verdad? Jesucristo. En realidad es Jesús Christos, Jesucristo.
Esas son las letras en griego. Vean cómo Jesús también tiene en la mano un libro, es el libro de la vida. Acuérdense que el Pantocrátor tiene en sus manos lo que es el libro de la vida. Y su otra mano, vean cómo es el signo de la bendición. Está haciendo el signo, ¿verdad?, que hacemos para bendecir, ¿verdad?, en su mano. Y bueno, después la vestimenta, que es la vestimenta de Jesús, la cruz detrás, y acá se ha perdido también esta parte blanca. Lamentablemente son paredes, miren, estos pedazos blancos que les estoy marcando son paredes que se han perdido, los granitos y estas imágenes se han perdido totalmente, porque son imágenes que están hechas en las paredes de las catedrales antiguas, como la Catedral de Santa Sofía, que es una de las catedrales más antiguas del mundo. Pero toda esta iconografía es sumamente hermosa, sumamente hermosa. Si a ustedes les gusta, a mí me gustan mucho más estas imágenes antiguas que las modernas. Las modernas son lindas, pero estas imágenes nos hablan de una teología antigua, del medioevo. Estamos hablando de prácticamente el apogeo de las imágenes y del arte cristiano. Por desgracia, como les digo, mucha de estas iconografías se perdió. Se perdió porque los protestantes quemaron algunas y otras las rompieron. Y lamentablemente se perdió esa iconografía de arte tan hermosa. Bueno, voy a dejar de compartir porque ahora tenemos unos minutitos donde voy a darles la posibilidad que abran sus micrófonos para que dialoguemos, hagan preguntas, comentarios sobre la clase, qué les pareció, aprendieron algo, no aprendieron. Y bueno, si tienen también alguna otra pregunta o algún comentario que quieran hacerme. Bueno, ya les di la posibilidad de abrir sus micrófonos, entonces me gustaría dialogar con ustedes para que me comenten. ¿Qué tal? Creo que sí. Padre, buenas noches. Buenas noches. Yo le hablo desde Perú. Adelante, desde Perú. Estoy muy agradecida por la clase. De verdad, hay cosas que de repente tantos años participando y no sabía lo que usted está explicando. Muy interesante. Muchísimas gracias. Solo para agradecerle la excelente explicación que nos está dando. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias a ti por estar conectada, por estar atenta, ¿verdad?, a las enseñanzas. Eso para mí es una satisfacción muy grande. Padre, buenas noches. Buenas noches. Benigno desde Guatemala lo saluda y por ahí le puse un mensajito donde le pongo que mis más sinceras felicitaciones por una amplia explicación que nos ha dado, especialmente de Génesis capítulo 13, versículo 8 y 18, 1 al 33, y no digamos las imágenes de Jesús, que ya se me quedó, que Dios tiene el color de púrpura de rey y el Espíritu Santo el color de esperanza verde y el color de Jesús de tierra porque vino a la tierra. Gracias, Padre. Feliz noche. Dios lo bendiga. Gracias. Gracias a ti. Qué bueno que estás ahí conectado y aprendiendo mucho. Qué bueno que se te quedó pegado, ¿verdad? Todo eso. Es muy lindo el estudio de la iconografía. Recuérdense que antiguamente se estudiaba el catecismo por la iconografía, porque la gente no sabía leer y escribir. Entonces eran los iconos los que ayudaban a que las personas entendieran la teología y el catecismo. Por mucho tiempo, las imágenes fueron el fundamento de la catequesis. No se daba catequesis como damos ahora, que los niños escriben, que leen la Biblia y tal. Antiguamente, la catequesis era a través de imágenes y se le explicaba a las personas las imágenes porque obviamente no podían leer ni escribir. Padre, buenas noches. Buenas noches. Le saluda don Rodelí Fuentes desde la ciudad de Guatemala. Rodeli. Gracias, Padre, por la oportunidad que me da de comunicarme con usted a través de este medio, pero crea que me siento muy satisfecho. Me siento muy feliz de aprender estas situaciones, pues que nunca nosotros bueno, en el mío personal nunca lo había escuchado porque
pues profesamos la religión católica, pero esta explicación que el día de hoy usted nos ha dado respecto a la imagen del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues todo lo que eso significa, pues yo no lo había escuchado ya con 50 años de edad. Pero gracias, Padre, y lo felicito por sus grandes conocimientos, por su sabiduría, que pues que Dios depende de la sabiduría y Dios se lo ha dado a usted, ¿verdad? Pase excelente noche, Padre. Gracias por esos conocimientos que usted los está multiplicando hacia nosotros. Gracias, gracias a ti. Realmente pasa eso que comentabas. Hay algunos conocimientos que nosotros no aprendemos, obviamente, porque en la misa no hay posibilidad de dar todo ese conocimiento. Sin embargo, fíjate bien cómo a través de esa reflexión que podemos hacer nosotros acá, ¿verdad? Con más tiempo podemos ver todo esto. Esta iconografía no la podemos estudiar en un momentito de homilía cuando vamos a la misa dominical ni nada. A veces en el catecismo tampoco. Sin embargo, tenemos la oportunidad acá de aprender todo este gran conocimiento de la palabra de Dios. Y fíjense cómo a través de un pasaje bíblico, un pintor, porque es un simple pintor, nos ha podido dar una teología tan grande a través de un cuadro, de un icono bizantino. Y así también la iconografía bizantina tiene un potencial grandísimo, grandísimo. Me alegro mucho, ¿verdad?, que ustedes puedan disfrutar de esto. Yo sé que Vanesita siempre les comparte el icono para que ustedes lo tengan también si quieren tenerlos en sus celulares. Hay algunas personas que si les gusta, pues también pueden imprimirlo a color y tenerlo en un cuadro. Esos cuadros son hermosos. Claro, lo ideal sería comprarla el icono. Lo pueden encontrar en algunas librerías cristianas. Ese icono es hermoso, yo lo tenía en Roma en mi cuarto junto con el Pantocrátor y la Teotocos. O sea, la Santísima Trinidad, la Virgen María y el Pantocrátor, que es el Cristo Todopoderoso. Esos tres iconos son hermosos y se pueden encontrar en muchas librerías católicas para que lo tengan. Son los tres más famosos de la iconografía antigua. Y bueno, tienen una teología hermosa y una antigüedad que bueno, ¿para qué les digo? Y esa es la imagen de que le podemos decir a los protestantes cuando nos hablan, ¿verdad?, de las imágenes, le podemos decir, mira, la iglesia desde el principio, desde el primer momento, la iglesia siempre tuvo imágenes. Recordemos la iglesia desde el principio, aquella que estaba escondida en las catacumbas. Si ustedes van a Roma, ustedes verán en las catacumbas las pinturas que hacían del Buen Pastor, sobre todo el Buen Pastor es algo que tenían en todas las congregaciones de las catacumbas que habían, ¿verdad? De las diferentes capillitas que habían. Es que como tenían la cruz, como tenían también muchas otras cosas de imágenes del Pantocrátor, de Jesús, que son las imágenes que siempre acompañaron a la iglesia, que fueron evolucionando, obviamente. Primero eran muy rústicas en las paredes de las catacumbas. Después el movimiento iconográfico, que es este movimiento bizantino. Cuando digo bizantino es porque floreció en la época del imperio bizantino, que es el imperio romano de Oriente. Con Bizancio, que acuérdense que era la capital del imperio romano de Oriente. Bizancio es lo que nosotros le llamamos Constantinopla. Y luego ya el desarrollo de la iconografía que bueno, vamos a ver más adelante en lo que es la modernidad. Pero desde el primerísimo momento, la iglesia siempre tuvo imágenes, siempre tuvo imágenes. Así que no podemos ver un momento en el cual no hayan tenido imágenes. Solamente hubo una crisis que se llama la crisis iconoclástica, que fueron los protestantes, que luchaban contra las imágenes, rompiéndolas y muchas de ellas quemándolas. Pero bueno, ese movimiento iconoclástico surgió en torno ya a los años 1500 y tanto, prosiguió en 1600, y se perdieron muchas imágenes por culpa de esa guerra de los
de los protestantes, pero siempre la iglesia tuvo imágenes y los iconos son la prueba de que la iglesia tuvo imágenes desde el primerísimo momento en el cual fue fundada. Muy bien, ¿alguien más que quiera comentar algo, preguntar algo? Buenas noches, padre. Buenas noches. Soy Clara. Estoy viendo y escuchando y viendo desde Greenwich, Connecticut. Así es que a mí también, yo le puedo decir que me impresiona mucho este capítulo 18, porque la verdad que nunca pensé, o sea, nunca leí me imaginé que la Santísima Trinidad ya prácticamente en este capítulo es ya el anuncio, digamos, del misterio de la Santísima Trinidad. Y justamente siempre tengo en mente de cómo tengo que buscar en un lugar sobre la Santísima Trinidad, pero también yo simplemente decía que la iglesia era la iglesia católica, el trabajo de la iglesia católica prácticamente era lo de la Santísima Trinidad, pero tampoco no encontraba realmente un texto así como este, y me impresiona en el Génesis ya tan rápido. Rápido, ¿verdad? Sí, en el Génesis, y me impresiona eso. Y la verdad que esta Biblia, la que estamos estudiando, es realmente la que realmente se aprende con esta Biblia. Y acá justamente nombra este capítulo la teofanía de Mambré. Y justamente esa parte, bueno, yo puedo entrar en Google y saber lo que es la teofanía, pero quisiera que usted me explique, padre, esta parte, el título acá. Sí, mira, muy buena tu pregunta. En realidad, el árbol se llama encina de Mambré. Encina. Sí. La palabra teofanía, que es una cosa muy importante que nosotros tenemos que tener presente. Teo significa Dios, ¿verdad? Por eso decimos teología es el estudio de Dios. Teo significa Dios y fanía es manifestación. Entonces, cuando decimos que hay una teofanía, nos estamos refiriendo a una manifestación de Dios. O sea, Dios se manifiesta. ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta a través de estos tres peregrinos que son la manifestación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros hablamos de una teofanía, estamos hablando de una manifestación de Dios. La vemos allí, que es la más tempranísima que vemos, pero la vemos también por ejemplo, cuando Jesús se transfigura, que vemos el Padre que nos habla, el Espíritu Santo que aparece, la vemos también en el bautismo de Jesús. Es una teofanía, o sea, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo que se manifiestan. La palabra teofanía se parece a epifanía también, pero epifanía es diferente, porque la epifanía entonces es una manifestación, pero de Jesús como, en este caso, como Dios, como hombre y como rey. La Epifanía, que nosotros le decimos la fiesta de los Reyes Magos comúnmente, que es el 6 de enero, la Epifanía es la manifestación de Jesús. Jesús se manifiesta en la Epifanía como hombre porque le entregan mirra, como Dios porque le entregan incienso, ¿verdad? Como hombre, como Dios, mirra, incienso y oro, y como rey. Entonces el oro es la imagen de Jesús como rey. Entonces, rey, hombre y Dios. O sea, mirra, incienso y oro, que es lo que le ofrecen a Jesús en la Epifanía, que es la famosa fiesta de los Reyes Magos que llamamos, ¿verdad? El 6 de enero. Entonces, fíjense que Epifanía y Teofanía se parecen, pero son diferentes, porque Epifanía es la manifestación de Jesús como hombre, como Dios y como rey. Y la teofanía es la manifestación de la Santísima Trinidad, como Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Muy bien, bueno, ya. Padre, disculpe, padre. También podemos decir que es una teofanía cuando habla en los primeros capítulos del Génesis, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Habla también en plural. Podemos hablar que también es un indicio de una teofanía. En este caso, no es que Dios se manifiesta, pero sí hay un signo de que Dios no es uno solo, ¿verdad? Una sola persona, sino que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es tanto una epifanía, o sea, una teofanía en el sentido de que para que sea fanía en realidad tiene que haber una manifestación, o sea, tiene que manifestarse, hay un signo. Aquí es una simple palabra, pero obviamente nos dice que Dios no es una sola persona, sino que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sí, de alguna manera podríamos decir que es una especie de teofanía el hecho de que se habla en plural. Muy bien, vamos entonces ahora a dar la bendición. Ya nos quedan poquitos minutos para las 10 de la noche. Vanesita, yo sé que va a darles algunos avisos. Vamos a dar la bendición. Bueno, me dicen en el chat que imparta la bendición para bendecir a papá de Jorge, que el 1 de noviembre va a cumplir 80 años. Sí, sí, sí. Y este año perdió a su hijo. Entonces, claro, vamos a darle la bendición para él, que va a cumplir el 1 de noviembre, que es mañana, el Día de Todos los Santos. Vamos a pedirle invocación, ¿verdad? De todos los santos. Cada uno de ustedes tiene un santo seguramente, ¿verdad? El santo protector. No sé, se llama Jorge, es San Jorge. Verónica, Santa Verónica, y así sucesivamente. Yo me llamo Humberto, San Humberto. Todos tenemos nuestro santo, ¿verdad? Protector. Entonces mañana vamos a celebrar nuestro santo. Y pasado mañana, el 2 de noviembre, vamos a celebrar a los fieles difuntos. Vamos a orar por todos aquellos que han pasado hacia el Padre. No están con nosotros, pero están junto con Dios. Entonces voy a dar la bendición para todos ustedes, para sus familiares, para que puedan también cada uno de ustedes disfrutar en las fiestas de todos los santos de la bendición de cada uno de los santos, bendiciendo, ¿verdad?, a sus familias a través de la intercesión. Y bueno, también que nos recordemos de nuestros difuntos. A cada uno de nosotros en nuestros familiares tenemos personas que han muerto, entonces queremos presentarlas a Dios para que Él esté en compañía, ¿verdad? Que cada una de esas almas de nuestros queridos difuntos pues pasen a la eternidad con Dios. Bien, voy a darles entonces la bendición. Vanesita tiene seguramente algunos avisos que darle a ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.